para que puedan mezclarse homogéneamente. Entonces, esto es algo que tienes que recordar. Las sustancias sólidas que se van a mezclar, todas deben tener igual tamaño de partícula. Se tienen que pulverizar por separado, tamizar por separado y luego hacer la mezcla. Esto se recomienda después de realizar todas esas observaciones prácticas. Entonces, para eso está el tamiz. Si una va a ser de tamaño fino, todas deben ser de tamaño fino. Eso garantiza la homogeneidad. Y si tú tienes, por ejemplo, 10 gramos de un sólido y lo vas a mezclar con 90 gramos de talco, por dar un ejemplo, los debes ir mezclando en proporciones aproximadamente iguales. Entonces, colocas la sustancia en un mortero, 10 gramos, y le adicionas aproximadamente 10 gramos del vehículo, que en este caso es el talco. Mezclas uniformemente usando cualquiera de los métodos que hemos mencionado. A eso en farmacotecnia se le llama el núcleo de mezcla. Ya no vas a tener 10 gramos de principio activo, sino que vas a tener 20 gramos de mezcla. Entonces le adicionas nuevamente 20 gramos de vehículo, que puede ser el talco, y sigues mezclando de esa manera, respetando las proporciones, hasta terminar totalmente de añadir el vehículo. En ese momento se dice que se ha logrado una mezcla homogénea. Si vas a hacer esto en el equipo, ya tienes que determinar prácticamente la velocidad y el tiempo de la mezcla. Esa es la ventaja que tiene el uso de equipos, ¿no? Que te permiten controlar velocidad y tiempo de mezcla. Entonces, se hace una mezcla más uniforme y por lo tanto hay mayor seguridad de homogeneidad. Otro problema que se presentaba al hacer estos preparados sólidos era la adición de esencias, porque las esencias son volátiles. Y cuando aplicamos la mezcla, no solo aplicamos movimiento, sino que generamos calor. Y como generalmente las esencias son líquidas, al aplicarlas sobre el polvo, podemos generar aglomeración, o sea, la presencia de grumos. Siempre los líquidos tienden a aglomerar sólidos. Entonces aquí los colegas que experimentaron vieron pues de que si la esencia se mezcla primero con almidón y luego se mezcla poco a poco con la masa del polvo, entonces se logra incorporarlas de manera homogénea sin que exista mucha pérdida debido al movimiento de mezcla. Acá tenemos un gráfico en la parte inferior donde se muestra, en primer lugar, en la parte superior, un ejemplo de mezcla no homogénea, o como se le llama en farmacotecnia también, una demezcla. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque la persona que hizo la mezcla colocó el principio activo, que estaba en pequeña cantidad, en el mortero y adicionó todo el vehículo, los 90 gramos de talco. Entonces, por más que agites y agites y agites, el principio activo se posiciona en un lugar del vehículo y no se puede distribuir homogéneamente, debido que se trata de un vehículo sólido. Entonces, aparentemente hemos logrado la homogeneidad, pero en realidad, en una parte del preparado vamos a tener el principio activo concentrado, lo cual puede producir toxicidad. Y en otra parte vamos a ver de que no hay principio activo. Entonces no vamos a tener efecto. En resumen, se trata de un preparado mal elaborado. En la parte inferior se muestra cómo debe hacerse la mezcla. Si yo coloco 10 gramos de un principio activo en un mortero,
debo adicionar una alícuota proporcionalmente igual, aproximadamente 10 gramos, del vehículo. Y con esto se logra formar una mezcla inicial que se denomina el núcleo de mezcla. Y posteriormente se va adicionando el vehículo proporcionalmente hasta que se concluya totalmente el preparado. Entonces, en este caso sí vamos a tener la homogeneidad requerida. Entonces, en los preparados sólidos podemos tener polvos de uso interno y polvos de uso externo. En realidad, los polvos de uso interno a veces ejercen su efecto en la mucosa gastrointestinal, y ahí se considera pues que es un efecto tópico, un efecto local. El verdadero uso interno es cuando el polvo se disuelve y se absorbe en el intestino. Entonces, siempre vamos a hablar de polvos de uso interno cuando tengamos en su composición principios activos que son solubles en agua. Cuando no se tenía la tecnología que se tiene actualmente, en las oficinas farmacéuticas predominaban los preparados sólidos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, te vas a una farmacia y pides una tableta de, por decir, naproxeno, pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos te recetaban naproxeno y el farmacéutico lo pesaba y te lo daba en papelitos. Entonces tú llegabas a la casa y lo disolvías en un poco de agua y lo tomabas. Entonces eran épocas donde, debido a la falta de tecnología, no había las formas farmacéuticas que conocemos ahora. Bueno, dentro de estos polvos de uso interno están los antiácidos que neutralizan el exceso de ácido, generalmente por reacción química. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio, las sales de bismuto. Polvos laxantes que sí son de uso interno porque se absorben y posteriormente se liberan a nivel del intestino grueso, donde hacen su efecto. Los polvos dentríficos, que son de uso tópico, han sido dejados de lado actualmente, pero reemplazados por geles y cremas, pero están teniendo su lugar en la parte de preparados naturales, donde se hacen dentríficos con polvos de extractos secos de plantas que tienen efecto antiséptico y efecto de tipo limpiador del esmalte dental, como es el caso de la salvia. Tenemos también polvos digestivos que estimulan la liberación de enzimas digestivas en el páncreas. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la famosa sal de fruta heno, del Alka-Seltzer, que son ejemplos de polvos digestivos. Polvos antiespasmódicos que ya no se usan mucho porque hoy en día la iosina butilbromuro viene en forma de tabletas. Y los polvos encapsulados, que son todo un capítulo que vamos a revisar posteriormente. Aquí hay una controversia porque algunos colegas, algunos libros también consideran a la cápsula como una forma farmacéutica. En cambio, hay otros colegas que dicen que no es una forma farmacéutica, sino que es un envase primario donde va la forma farmacéutica, ¿no? Entonces son diferentes puntos de vista, pero en la oficina farmacéutica también se pueden elaborar este tipo de formulaciones. Los polvos de uso externo son diversos. Hay algunos que son de uso cosmético,
por ejemplo, los polvos astringentes que nos sirven para tonificar la piel. Pero hay otros que tienen uso medicinal, como los absorbentes, sustancias de tipo protector y sustancias antisépticas. Pero hay otros que cumplen una función farmacotécnica, como es el caso de los lubricantes. Dentro de este grupo están los estearatos y el almidón de papa, que se caracterizan por tener partícula de forma redondeada. Esto es muy importante porque cuando se elabora el polvo o el preparado sólido, permiten que la mezcla tenga mejores propiedades reológicas, es decir, que fluya tanto durante la mezcla como durante su aplicación sobre la piel. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con el talco oficinal puro, sabemos que cuando este se aplica sobre la piel, no se desplaza uniformemente, sino que forma como una especie de mancha de color blanco. Sin embargo, cuando se mezcla con la sustancia lubricante, debido a la forma redondeada de partícula, esta permite que el talco se desplace por todo el cuerpo, por toda la piel, permitiéndole pues cumplir su objetivo de cubrir la piel y eh, protegerla del exceso de humedad, ¿no? Entonces, estas sustancias lubricantes vienen a cumplir un rol farmacotécnico. Ahora, el excipiente o vehículo es aquel que siempre está en mayor cantidad. Entonces, cuando tú veas una fórmula de preparado sólido, generalmente talco o polvo medicinal, el que está siempre en mayor cantidad, él es el excipiente o vehículo. Este excipiente o vehículo nos va a dar la densidad del polvo y a la vez el volumen. Algunos de ellos se contaminan rápidamente de microbios, como por ejemplo el almidón, por lo que se debe solicitar al proveedor que nos muestre el protocolo de análisis respectivo, el que debe contener la prueba microbiológica respectiva que nos dé pues la carga microbiana que tiene este almidón, la cual debe estar dentro de los parámetros que exige la farmacopea. Aquí también se hacen cálculos y se utiliza mucho la concentración porcentual peso a peso. Ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso de soluciones, se utiliza concentración porcentual peso-volumen, donde el volumen final es el volumen del vehículo. Pero en este caso, como ambos son sólidos, tanto el principio activo como el vehículo, entonces se considera el peso de ambos. Y la definición nos dice, ¿no? De que la concentración porcentual peso a peso significa gramos de una sustancia sólida en 100 gramos de mezcla. Por ejemplo, si te viene una receta y te dice preparar óxido de zinc al 10% en talco. Esta preparación generalmente se hace para prevenir la infección micótica sobre la piel, sobre todo en épocas de verano. Esto significa 10 gramos de óxido de zinc mezclados con 90 gramos de talco para hacer, al sumar ambos, 100 gramos de mezcla. Entonces, en este caso,
esta concentración porcentual considera el peso de ambos. Bueno, vamos a ver un video de cómo es que se elaboran polvos efervescentes. Los polvos efervescentes hay que elaborarlos en un medio totalmente libre de humedad. ¿Por qué razón? Porque la humedad viene a ser el catalizador de la reacción química de estos polvos efervescentes que al reaccionar químicamente producen pues el principio activo que va a generar el efecto. Entonces hay que prepararlos en un medio de humedad controlada y envasarlos de una manera rápida en un recipiente totalmente seco. Bueno, aquí tenemos algunas formulaciones de polvos que nos llega sobre todo a nivel hospitalario. Generalmente estas preparaciones son muy fáciles de hacer, se hacen en tiempo corto, pero y se hacen en el momento, es decir, son extemporáneas, pero siempre teniendo cuidado pues con la mezcla y teniendo en cuenta la concentración peso a peso y em, para lograr la homogeneidad, la regla de las mezclas. Recordar siempre, ¿no? De que las mezclas homogéneas se logran cuando todos los componentes se mezclan en proporciones iguales. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo comenzaría yo? Comenzaría primero verificando si los principios activos están pulverizados, tamizados. De lo contrario, tengo que realizar esas operaciones unitarias previas a la mezcla. Una vez que hago esto, coloco los componentes que están en menor cantidad y que son polvos en un mortero. Aquí tenemos la presencia de un derivado de esencia que es el salicilato de metilo. Entonces, en este caso, para esta fórmula, voy a tener que adicionar 3 gramos de almidón para que se pueda distribuir el salicilato de metilo, siguiendo pues la indicación de que las sustancias volátiles siempre se agregan al final e incorporadas en un medio dispersante que en este caso es el almidón. Entonces coloco los principios activos que son sólidos, que suman 5 gramos y agrego 5 gramos de talco. Mezclo y ya tengo 5 más 5, 10 gramos de mezcla, de núcleo de mezcla. Entonces agrego 10 gramos de talco más. Eso es aproximado. Y al mezclar voy a tener 20 gramos. Agrego 20 gramos de talco y así sucesivamente hasta que logro la mezcla final. Ahora, aquí no se ve, pero tengo que agregar 3 gramos de almidón. Y siempre que agrego un coadyuvante, tengo que restar esa cantidad de la cantidad del vehículo. Entonces, en realidad, la cantidad de vehículo a añadir sería 92 menos los 3 gramos de almidón que estoy agregando para poder incorporar al final al salicilato de metilo. Entonces, en este caso, se logra la homogeneidad y este polvo es usado como antisudoral, aplicado 2 a 3 veces al día en, en las zonas, sobre todo en las zonas donde hay exceso de sudoración. El polvo para dermatitis, la dermatitis es una enfermedad de tipo alergénico. Se manifiesta porque la persona entra en contacto con una sustancia que vendría a ser el alergeno, el cual desencadena una reacción de hipersensibilidad. Entonces, en este caso,
el médico receta sustancias protectoras de la piel para evitar que la piel entre en contacto con el alergeno, en este caso el carbonato de calcio y el óxido de zinc. Y el ácido bórico para prevenir una posible contaminación por hongos. Esta formulación, por ejemplo, puede aplicarse en cada cambio de pañal como preventivo. Ahora aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que la receta solo nos da los principios activos, pero no nos da el vehículo. Entonces eso queda a criterio del farmacéutico, porque en realidad el médico tiene la especialidad para diagnosticar, pero no para trabajar con sustancias. El que trabaja con principios activos, con excipientes, es el farmacéutico. Por eso conforman un equipo. Entonces, en este caso, el farmacéutico decide entre talco o almidón. Ahora, si se trata de dermatitis, entonces hay un riesgo de aparición de micosis porque la piel está debilitada. Entonces no puedo usar el almidón porque la mayoría de especies de hongos lo utilizan como fuente de glucosa. Entonces es preferible usar un vehículo que sea inerte, que es el talco. ¿Qué cantidad? Cantidad suficiente para completar 100 gramos. Entonces en este caso sería 30 gramos. También existen fórmulas que llevan en su composición esencias o perfumes. Generalmente las preparaciones que llevan perfumes son preparaciones de tipo cosmético, como es el caso de esta formulación de talco corporal. Este talco corporal tampoco incluye cierta cantidad de almidón que debo usar para poder incorporar el perfume. En este caso sería 1 gramo de almidón. Ahora coloco el que está en menor cantidad, en este caso el esterato de zinc, añado 5 gramos de carbonato de calcio, proporciones iguales, y ya tengo el núcleo de mezcla, que sería de 10 gramos. Y luego agrego 10 gramos de carbonato de calcio y luego el resto hasta hacer una mezcla homogénea. En ese momento voy a tener 30 gramos de mezcla, entonces voy a adicionar 30 gramos de talco y posteriormente el resto hasta completar. Finalmente, el perfume distribuido en 1 gramo de almidón. Y se usa cualquiera de los métodos, puede ser el método del mortero o de la espátula o del balanceo. Esta es una fórmula de la farmacopea americana que se usa para prevenir la dermatitis del pañal o la escaldadura del bebé, llamada comúnmente. Entonces lleva sustancias secantes como la resorcina, el salicilato y bismuto y una sustancia antiséptica que es el ácido bórico. En este caso se usa el almidón de maíz porque se trata de un preventivo. Entonces se mezcla primero los principios activos siguiendo la regla de la mezcla. Coloco el ácido bórico, 10 gramos de resorcina, voy completando con resorcina, sigue el salicilato de bismuto y finalmente el almidón de maíz poco a poco. Entonces, en este caso, si se trabaja en un ambiente húmedo, como es el caso de Lima, hay que usar pues un deshumedecedor de ambientes porque, valgan verdades, estas formulaciones son muy higroscópicas y tienden pues a la aglomeración cuando retienen humedad. Por eso hay que
colocarlas en recipientes tipo talquera, herméticamente cerrados. Estos polvos astringentes se usaban cuando todavía no salían en el mercado las preparaciones de bismuto, como por ejemplo el bismucar, el bismutol, y llevaban justamente el principio activo, que es el bismuto subgalato. Este bismuto subgalato tiene la propiedad de ser astringente. Es astringente y es antiácido. Entonces se usa para tratar gastritis y también para tratar diarreas no infecciosas. La albúmina, que es un polvo de color blanco, se incorporaba aquí como agente protector de la mucosa y el carbón activado como adsorbente, con D. Quiere decir que va a retener, eliminar y también eliminar las sustancias tóxicas o partículas extrañas que pueden estar causando daño a la mucosa, en este caso gastrointestinal. Entonces estos polvos se colocaban en envases adecuados y se suspendían en agua al momento de su administración. Esta es una fórmula de un polvo dentrífico. Actualmente estos polvos dentríficos han sido dejados de lado porque, como repito, han sido reemplazados por cremas o geles dentríficos, pero eh, en lo que viene a ser la parte natural de productos naturales, sí está teniendo buena aceptación el uso de dentríficos al estado de polvo. ¿Qué lleva un dentrífico? Bueno, un dentrífico siempre lleva una sustancia limpiadora que puede ser un estearato, ¿no? Un estearato de sodio que comúnmente denominamos jabón, que debe estar, al igual que todos los componentes, al estado de polvo fino. Entonces, este estearato es el que va a limpiar el esmalte dental, va a eliminar eh, la capa de sarro. En este caso, en los productos naturales, este estearato se reemplaza por extractos, como por ejemplo el extracto de salvia, que cumple la misma función de ser tensoactivo. Ahora, el carbonato de calcio se usa porque sus partículas tienen forma geométrica, entonces producen exfoliación mecánica sobre el esmalte dental y de esta manera produce la limpieza dental. Pero al ejercer esa labor, también por el movimiento del cepillado, produce cierto desgaste del esmalte. Otro uso del carbonato de calcio es para hacer, por ejemplo, las famosas mezclas blanqueadoras, ¿no? Y en este caso, por rozamiento, es que permite devolver la blancura al esmalte, pero vuelvo a repetir que al hacerlo, desgasta la pieza dental, entonces la deja más debilitada y puede sufrir caries en una forma más fácil. La caries es producida por microorganismos que aprovechan alteraciones en el pH o cambios en la salivación o la presencia de algunas enfermedades para atacar el esmalte dental y producir su destrucción. Esto que aparentemente es algo muy, podríamos decir, superficial, sin embargo es muy peligroso porque si la pieza dental se destruye de tal forma que empieza a sangrar, entonces ahí los microorganismos tienen una puerta abierta hacia el interior del organismo
es decir, hacia la vía sistémica, y pueden provocar infecciones sistémicas. Una de las infecciones sistémicas más eh, complicadas que puede causar esta intromisión de microorganismos es la famosa miocarditis, es decir, la infección bacteriana al músculo miocardio. Es una enfermedad bastante grave y que se produce simplemente porque nos descuidamos y tenemos piezas dentales sangrantes y no las curamos. Bueno, otro componente del dentrífico es el edulcorante. Los mejores edulcorantes son los carbohidratos y dentro de ellos destaca la sacarosa, pero no la podemos usar a pesar de su alto poder edulcorante porque produce caries. Es podríamos decir, una fuente de glucosa para las bacterias. Entonces hay que usar edulcorantes artificiales, como en este caso la sacarina en polvo. Y en la parte natural, por ejemplo, se usa la famosa stevia en polvo. Se utilizan esencias que tienen propiedad antiséptica, como la esencia de menta, de canela y el mismo salicilato de metilo. Bueno, aquí hay que indicar de que cuando hay salicilato de metilo presente en un polvo dentrífico o en una crema o en un gel dentrífico, es porque están orientados al uso de los adultos. Un niño menor de 12 años no puede utilizar esta fórmula porque generalmente los niños menores tienen la mala costumbre de deglutir las mezclas dentríficas. Entonces, en este caso, el salicilato de metilo es muy tóxico y puede dar lugar a una enfermedad que se llama la salicemia. Bueno, en este caso, todas las esencias se mezclan con la sacarina y con el carbonato. Aparte, se mezcla el jabón con el resto del carbonato y luego ambas partes. Recordando siempre de que deben estar al estado de polvo fino. Eso se coloca en un recipiente tipo pote, como se ve en la fotografía, y cuando lo quieres usar, retiras un poco con el cepillo y lo utilizas directamente o con un poco de agua. Esta mezcla se usa como desodorante para pies, es decir, es una formulación, podría decirse casi cosmética. Si estudiamos por qué se produce el mal olor de los pies en algunas personas, es porque aparecen pues todos los componentes que hacen posible la proliferación microbiana, que son la oscuridad, la suciedad y la presencia de humedad, como en este caso el exceso de sudoración. Entonces, estos microorganismos, por efecto de su metabolismo, empiezan a fermentar o a metabolizar esas estructuras que forman parte de la suciedad, que pueden ser células muertas, y producen pues ciertos metabolitos, por ejemplo, los metabolitos azufrados o los metabolitos nitrogenados que dan mal olor al pie. Entonces, en este caso se usa pues preparaciones que eliminen esas condiciones que hacen posible que este microorganismo produzca el metabolismo. Entonces tenemos la presencia de sustancias antisépticas como el ácido bórico
y el timol. Sustancias desecantes como el talco y el caolín, y el óxido de zinc, que también tiene efecto protector. Entonces, recordar siempre, ¿no? Polvos secos, pulverizados, tamizados. Aquí dice mezclar el volumen total de polvo siguiendo la regla de las diluciones seriadas. ¿Qué es la regla de las diluciones seriadas? Simplemente la regla de las mezclas proporcionales. Entonces, ácido bórico con óxido de zinc, luego agrego el caolín, incorporo el timol y voy agregando poco a poco el talco. Este polvo finalmente va a tener un color blanco grisáceo debido a la presencia del timol y del caolín. Siempre todos los polvos se envasan en un recipiente que tiene perforaciones en la parte superior y que facilita su administración, y que todos nosotros llamamos comúnmente como talquera. Esto permite un aislamiento de la preparación del medio externo. Se usa como preventivo, desodorante y antiséptico. Otro problema relacionado es la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es un exceso de sudoración, a veces por causas genéticas. Por ejemplo, los individuos que denominamos como raza negra tienen mayor cantidad de glándulas sudoríparas que otras razas. Entonces generan más sudor. También el sudor está relacionado con situaciones de estrés. Hay personas que cuando están nerviosas empiezan a producir gran cantidad de sudor. Entonces se hacen preparaciones que pueden tener dos objetivos: o bloquear la producción de sudor o impedir su liberación. Entonces, en este caso, esta formulación impide la liberación de sudor, manteniendo seca totalmente la zona y libre de microorganismos. El ácido bórico, el ácido salicílico y el salicilato de metilo son sustancias antisépticas, y el talco es una sustancia secante. El talco en realidad no es una sustancia única, sino que es una mezcla de silicatos. Entonces se trata de una mezcla inorgánica. Entonces vamos a colocar en un mortero el ácido bórico, el ácido salicílico. Tenemos que agregar almidón, 3 gramos, para poder incorporar el salicilato de metilo. Vamos añadiendo el talco estéril y cuando esté todo homogéneo, ahí agregamos la mezcla de salicilato de metilo con almidón. Entonces, este preparado se usa para casos de hiperhidrosis. La bronhidrosis aparece cuando esta sudoración y las células muertas de la piel hacen de que los microbios produzcan pues el metabolismo que hemos mencionado y se produzcan sustancias que dan mal olor. Entonces la bronhidrosis ya es una complicación porque además de exceso de sudoración hay mal olor, y esto puede dar lugar a una dermatomicosis. Hay ciertas restricciones para esta preparación. Por ejemplo, no aplicar si hay heridas en la piel o erosiones en la piel, que son heridas pequeñas. ¿Y esto por qué? Porque los 3 principios activos son muy irritantes para la piel. Y si el salicilato de metilo además se absorbe, entonces puede dar lugar a la intoxicación que se llama la salicemia. Bueno, vamos a ver aquí un video. Bueno, no abre, pero
les voy a enviar la dirección para que puedan abrirlo y puedan verlo y podemos comentarlo durante la semana o en la próxima reunión. Bueno, los polvos encapsulados ya se trata de polvos. Porque el óxido de zinc reseca la piel, por esta razón no puede exceder el porcentaje. Tá ouvindo eles? Mm, Tá ouvindo? O que tá vendo? Vamos sair e entrar de novo. Vamos sair e entrar de novo. O que tá passando? no hay. Bueno, vamos a continuar porque parece que hay problemas con el video. ¿Están viendo bien la ponencia? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Bueno, en todo caso, les voy a enviar la dirección, el link del video para que lo vean. Bueno, en el caso de polvos encapsulados, habíamos dicho de que hay una controversia porque algunos colegas consideran pues que es un envase primario, ¿no? Es decir, un envase que esté en contacto directo con el principio activo que esté en el interior. Pero otros consideran que es una forma farmacéutica, tanto el envase como el contenido. Las cápsulas que más se usan en la oficina farmacéutica son las denominadas cápsulas duras. Hay otro tipo de cápsulas que se denominan las cápsulas flexibles que no podemos manejar mucho en la oficina farmacéutica porque para hacerlo se necesita un equipo especial. Estas cápsulas flexibles o llamadas también cápsulas blandas son elaboradas por encapsuladoras que no tenemos aquí en nuestro país. Y justamente muchos laboratorios envían a elaborarlas al extranjero. Entonces, lo que utilizamos en la oficina farmacéutica básicamente son cápsulas duras. Estas cápsulas duras se enumeran del número 0 al número 4, que son consideradas como de uso humano. Hace unos años atrás se practicaba el encapsulado manual, pero hoy en día podemos tener aparatos o equipos que nos permiten hacer el encapsulado mecánico. A estos aparatos se les denomina encapsuladoras. Hay ciertas restricciones para el encapsulado manual porque existe lo que se llama la variación en el caso de la elaboración de cápsulas. Por ejemplo, si tú elaboras cápsulas de, por ejemplo, ácido acetil salicílico o cápsulas de vitamina C en una cantidad de 500 miligramos por cápsula, no podemos pensar de que todas las cápsulas van a tener el mismo peso, sino que va a haber una variación de peso entre ellas. Por eso, cuando en la vida práctica mencionamos el peso de las cápsulas, siempre denominamos la variación que puede haber. Por ejemplo, podemos decir, voy a elaborar cápsulas de vitamina C de 500 miligramos más menos 20%. Entonces, eso quiere decir que la variación puede ir en exceso o en defecto. Y esa variación que es permitida por las autoridades de salud
incluso cuando utilizas un equipo encapsulador, nos da un margen dentro del cual debemos trabajar para garantizar el efecto farmacológico de la cápsula. Por ejemplo, en el caso de la cápsula de vitamina C de 500 miligramos, si le ponemos más o menos 20%, quiere decir que pueden haber cápsulas que tengan 500 miligramos más el 20%, o sea, 600 miligramos, y pueden haber cápsulas que tengan menos el 20%, o sea, cápsulas de 400 miligramos. Y eso es aceptable. A eso se le denomina la varianza o variación en la elaboración de cápsulas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe y se acepta porque eh, ningún equipo, y menos aún el ser humano, es 100% exacto. Es decir, siempre hay una variación. Y más aún hay mayor variación en el encapsulado manual. Es decir, en el encapsulado donde interviene directamente el ser humano y no interviene la máquina. Es por eso que si hacemos encapsulado manual, hay ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, no debe ser un número de cápsulas mayor a 60. Es decir, el número de cápsulas a elaborar debe ser reducido para que de esta manera no exista una gran variación en el peso de cada cápsula. Y otra recomendación es ir eh, evaluando el peso de cada cápsula cuando se va elaborándolas de forma manual. Entonces, siempre partimos de una fórmula que se llama la fórmula básica, a partir de la cual calculamos pues eh, el número de gramos de cada componente, considerando un pequeño exceso por pérdidas que ocurren durante las operaciones unitarias que se aplican a dichas materias primas, como por ejemplo pesar, tamizar, pulverizar. Entonces estas sustancias que ya han sido pulverizadas son tamizadas, mezcladas y nuevamente tamizadas. Se colocan en una superficie limpia. Una de las técnicas es darle forma de cuadrado y dividir con una espátula en tantas partes como cápsulas se desea. Y enseguida vamos llenando las cápsulas una por una. Hay que tener en cuenta que en este procedimiento eh, hay que evitar en todo momento la humedad. Entonces, por eso no debemos hablar durante el procedimiento de encapsulado, porque las pequeñas gotitas de saliva que caen sobre la masa de polvo pueden determinar la descomposición posterior de la cápsula. Una vez que la cápsula es llenada por un movimiento de los dedos de la mano, por eso también la mano debe estar totalmente desinfectada, limpia. No debemos utilizar uñas largas si trabajamos haciendo encapsulado. Deben estar totalmente cortas. Hay algunos colegas que utilizan guantes y hay otros que encuentran trabajoso hacer el encapsulado manual con guantes. Entonces trabajan directamente con la mano, pero
En este caso se recomienda pues tener las uñas totalmente recortadas, no usar esmalte de uñas. Previamente se debe lavar las manos, desinfectarlas con alcohol y aplicarles talco para evitar que se humedezcan las cápsulas que estamos elaborando. Una vez que se termina de elaborar las cápsulas, se procede a lustrar. Lustrar significa retirar el exceso de sólido que puede haber quedado sobre el cuerpo de la cápsula. Entonces, para lustrar, simplemente se deslizan las cápsulas sobre una superficie rugosa y limpia. Por ejemplo, las telas de las toallas son bastante aceptadas para hacer este proceso de lustrado. Se hace deslizar sobre ellas las cápsulas, con lo cual pierden pues el resto de polvo que pueden contener sobre su superficie. Aquí tenemos un esquema en la parte central que nos indica el número de cápsula. Cuanto mayor sea el número, más pequeña será la cápsula. El número 000 indica una cápsula de gran tamaño, junto con la número 00 son usadas en veterinaria. En cambio, desde la número 0 hasta la número 5 pueden ser usadas en el ser humano. Las cápsulas número 0 y número 1 se usan mucho para hacer cápsulas de productos naturales. En este caso, su contenido va a ser el extracto seco. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuál es la capacidad de cada cápsula? Eso va a depender del peso específico o de la densidad del polvo que se coloque dentro de la cápsula. Por ejemplo, hay polvos que tienen una alta densidad. Por ejemplo, el caso del hierro, ¿no? El hierro en 1 centímetro cúbico puede contenerse hasta 2 gramos de hierro. En cambio, hay algunos polvos que tienen baja densidad, por ejemplo, el óxido de zinc. En 1 centímetro cúbico, o sea, en 1 mililitro, solamente son ocupados por 0,5 gramos de óxido de zinc. Entonces, la diferente densidad entre los polvos hace que el contenido de las cápsulas sea variable. Por eso, siempre antes de encapsular hay que hacer un ensayo que nos permita determinar cuál es el número de cápsula que vamos a utilizar. Esto va a depender de la densidad del polvo que constituye el principio activo. Entonces, hay polvos que tienen una alta densidad y polvos que tienen baja densidad. Las cápsulas duras tienen dos partes, una que es el cuerpo, que aquí está de color rojo en la foto izquierda, y otra que es la tapa, que aquí lo representan de color blanco. Lo que se llena simplemente es la parte del cuerpo. La parte de la tapa sirve como protección. Algunos fabricantes prefieren utilizar cápsulas transparentes. Esto por el hecho de que al paciente le gusta ver el contenido de la cápsula, pero no siempre es ventajoso porque hay ciertos principios activos que se descomponen por la luz. Entonces, colocarlos en cápsulas transparentes
puede ser contraproducente. Por ejemplo, el caso de las vitaminas, de los extractos naturales, etcétera. Bueno, acá tenemos algunas formulaciones de cápsulas con la foto de un equipo que se llama la encapsuladora. En este caso se trata de una encapsuladora de tipo manual que reduce el tiempo de encapsulado, ya que en lugar de llenar la cápsula una por una, llena totalmente el número de cápsulas de acuerdo a su capacidad. Entonces nosotros partimos de una fórmula, en este caso, por ejemplo, cápsulas antidiarreicas. Es una fórmula básica que se usa para diarrea no infecciosa. En el caso de las diarreas, pues son eh, mecanismos de defensa a través de los cuales el organismo trata de expulsar del intestino algunas sustancias tóxicas o microorganismos que pudieran contener. Por eso es que al inicio no se recomienda su suspensión y más bien lo que se recomienda es el consumo de sales de rehidratación. Pero si se trata de una diarrea no infecciosa, entonces se puede utilizar este tipo de preparaciones. Tenemos el carbonato de calcio, que es una sustancia astringente, al igual que el subnitrato de bismuto, que ya lo habíamos visto, y la pectina y el caolín, que son absorbentes. Entonces realizamos la mezcla, siempre siguiendo la regla de las mezclas. Primero las sustancias que están en menor cantidad y luego vamos agregando proporcionalmente las que están en mayor cantidad. En este caso, la fórmula me indica de que estas cantidades están determinadas para hacer 100 cápsulas número 0. Entonces, en este caso ya se ha hecho el ensayo de la densidad. Es una fórmula estandarizada y ya me está indicando específicamente la cantidad de cápsulas. Entonces, como se trata de una fórmula estandarizada, podemos hacer cálculos también si queremos hacer menor cantidad de cápsulas o si podemos hacer mayor cantidad de cápsulas. En la segunda fórmula también me indica lo mismo, pero ya el número de cápsula varía. Es una cápsula más pequeña, es la número 4. Entonces aquí el fluoruro de sodio, que es usado para algunos casos de osteoporosis o para reforzar el esmalte dental, no ocupa la totalidad del cuerpo de la cápsula, entonces por eso se utiliza un excipiente que es la lactosa anhidra. El uso de estos excipientes se explica porque es necesario llenar todo el cuerpo de la cápsula, ya que de lo contrario va a haber un espacio libre que va a ser ocupado por el aire y ustedes saben que el aire contiene microorganismos, contiene humedad y va a originar pues que la cápsula se deteriore. Estas cápsulas se usan una vez al día para reforzar tanto el esmalte dental como para reforzar la masa ósea. Aquí tenemos otras formulaciones que son mucho más sencillas.
En la primera se trata de cápsulas con un suplemento que es el carbonato de calcio, 500 miligramos. Esto nos da la cantidad de calcio necesaria para los requerimientos de un día. Pero a veces el carbonato de calcio produce inconvenientes por ser una sal poco soluble. Entonces, si no consumimos suficiente agua o si consumimos muchos alimentos de origen ácido, puede precipitar en los riñones y producir cálculos renales. Por eso en la actualidad ya se usan eh, sales mucho más solubles como gluconato de calcio y el citrato de calcio. Aquí la fórmula también me indica que esta cantidad solo sirve para hacer una cápsula número 0. Se trata pues de una formulación de tipo referencial. A partir de ella podemos hacer los cálculos para la cantidad de cápsulas que queremos elaborar. Entonces siempre pulverizar, tamizar y pesar el principio activo sólido y luego se procede al llenado dependiendo de las cantidades. Si es no mayor de 60, puede ser manual, pero si son cantidades superiores ya tenemos que usar la encapsuladora. La segunda es una fórmula que se usa mucho en la terapia del dolor. Es una combinación de paracetamol con codeína. Esta es una preparación que es controlada porque está dentro de los productos narcóticos y estupefacientes. Entonces la codeína fosfato, que se presenta como polvo de color blanco, es una sustancia que solo podemos adquirir de la autoridad de salud, específicamente de la división de narcóticos. Entonces hacemos nuestro formato hoja amarilla y ahí colocamos la especificación y la cantidad de codeína que necesitamos adquirir. Bueno, muchos colegas no utilizan el paracetamol al estado puro, sino que lo obtienen de tabletas. En este caso, pues hay que considerar que la tableta no es pura, sino que proviene de laboratorios que le añaden excipientes, como por ejemplo el almidón, como por ejemplo las gomas, y por eso hay que tener en cuenta pues el peso final de la tableta, considerando que cada tableta tiene 500 miligramos de paracetamol. Bueno, vamos a ver si se ve este video. Un ratito vamos a salir y vamos a ingresar nuevamente a ver si se tiene la conexión. Bueno, hay algunos problemas con internet y no, no se puede ingresar a los videos, pero les voy a mandar las direcciones para que ustedes los puedan ver. O en todo caso los pasaríamos en la próxima reunión, antes de empezar el siguiente tema, que sería el tema ya de preparados semisólidos, pastas y pomadas. Bueno, en el caso de fraccionamiento de formas farmacéuticas sólidas, este es un tema bastante controversial porque nuestras autoridades, dentro de lo que son las normas legales, prohíben
el uso de formas farmacéuticas para hacer preparados magistrales, ¿no? Es decir, está prohibido eh, hacer preparaciones usando tabletas, comprimidos, cápsulas o otro tipo de forma farmacéutica. Sin embargo, generalmente aplicamos esto porque es casi imposible, pues, contar con todas las sustancias puras que pudiéramos necesitar para satisfacer las necesidades de medicamentos de nuestros pacientes que generalmente son pediátricos o neonatos. Entonces, en este caso, utilizamos formas farmacéuticas como una necesidad. Por ejemplo, te puede llegar una receta que te indique elaborar 100 cápsulas o papeles de captopril de 4 miligramos. Entonces, la forma farmacéutica de captopril 4 miligramos no existe en el mercado porque no es una fórmula de interés comercial, pero es necesaria para ciertos neonatos que requieren de su uso para controlar la hipertensión. Entonces, en este caso, solamente contamos con fórmulas que contienen 25 miligramos y 50 miligramos de captopril. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, calculamos la cantidad total de captopril necesario. Si cada papel o cada cápsula va a llevar 4 miligramos y se necesitan 100, entonces necesitamos 400 miligramos de captopril. Siempre hay que escoger la menor dosis para que nos facilite la manipulación del polvo de captopril, ya que si utilizas la de mayor dosis, vas a tener poca cantidad de tabletas de captopril para manipular. Entonces dividimos la cantidad de captopril necesario por la cantidad que tiene cada tableta y nos da una cantidad que nos indica el número de tabletas que necesitamos, 16. Ahora, ¿qué peso debe ir en cada papel? Aquí hay que tener en cuenta de que la tableta no tiene captopril al estado puro, sino que tiene excipientes. Entonces procedemos a pesar la tableta de captopril de 25 miligramos. Generalmente se usa una balanza analítica y vemos pues que pesa 350 miligramos. Entonces hacemos una regla de 3. En 350 miligramos, que es el peso de una tableta, está contenido 25 miligramos de captopril. 4 miligramos, ¿a qué peso de tableta corresponde? Entonces el resultado es 56 miligramos de polvo de tableta de captopril. Eso es lo que debo colocar en cada papel o en cada cápsula. Entonces procedo a pulverizar las tabletas, tamizarlas y pesar en balanza analítica la cantidad calculada. Ahora, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta al hacer el fraccionamiento. Bueno, ya se han hecho estudios comparando
el fraccionamiento de formas farmacéuticas versus el uso de principios activos puros. Y se ha visto de que la biodisponibilidad es mejor si utilizas principios activos puros. Si ustedes me escriben a mi correo, yo les voy a proporcionar uno de estos estudios que se hizo con el finasteride. ¿Y por qué es mejor? Es mejor porque el uso de principios puros evita pues la interacción con los excipientes que pudiera haber. ¿Qué otra recomendación se da? De que no se debe usar formas farmacéuticas de efecto prolongado, por ejemplo, aquellas que están elaboradas con gránulos de efecto prolongado, aquellas que tengan cubierta entérica, aquellas que están elaboradas con granulados, y siempre escoger la forma farmacéutica de menor dosis, porque eso nos permite facilitar la manipulación, ya que hay mayor cantidad de polvo. Hay que tener en cuenta el peso de los excipientes si es que utilizamos la forma farmacéutica. Otra recomendación es trabajar con materiales secos en ambiente de humedad controlada, si es que el medio es muy húmedo, ya que la humedad, como ya hemos dicho, favorece la aglomeración y esto es lo que queremos evitar. No hay que preparar tratamientos mayores a 15 días porque hay riesgo de contaminación. Para evitar eso hay que, de preferencia, usar como envases primarios cápsulas en lugar de los papelones o el papel. Y envasar en recipientes adecuados. En este caso, herméticamente cerrados y que lleven un dispositivo antihumedad, como son los cojincitos de sílica gel. Bueno, y también se debe orientar al familiar del paciente sobre la conservación y almacenamiento de este tipo de preparaciones. Bueno, hasta ahí nos quedaríamos con el tema de preparados sólidos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo les voy a enviar a través de la coordinación los, las direcciones de estos videos para que ustedes los puedan ver y en la próxima los vamos a comentar y si es posible los vamos a repetir. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias a ustedes por participar y por darme la oportunidad de dar lo poco que uno sabe, ¿no? ¿Qué antídoto se utiliza para la intoxicación por salicilato de metilo? Sí, es muy buena la pregunta. En este caso, de acuerdo a los reportes, generalmente las salicemias son tratadas con barbitúricos para evitar la exacerbación, sobre todo en el sistema nervioso. Y es muy peligroso, sobre todo en niños muy pequeños. ¿Dónde pueden adquirir los insumos? Bueno, tengo una relación de insumos, perdón, de proveedores. Son diversos, ¿no? Hay algunos que ofrecen extractos vegetales, otros insumos sólidos, y se los puedo hacer llegar si escriben a mi correo. Mi correo es julioqf@hotmail.com. Hay que tener en cuenta, como dijimos en la reunión pasada, de que los insumos se deben adquirir
de proveedores autorizados por la autoridad de salud. A veces por querer ahorrar, adquirimos insumos de mala calidad y cuando ocurre algún accidente, no tenemos el respaldo correspondiente, ¿no? Entonces asumimos toda la responsabilidad. Si tuvieran alguna pregunta durante la semana, pueden hacerla a mi correo también con toda confianza o al WhatsApp a través de la coordinación. No hay ningún problema. Profesor, creo que sería todo por la clase de hoy. Igual recuerden de que si tienen alguna pregunta la pueden realizar en la próxima sesión, no hay problema. Ya. Muchas gracias. A través de ustedes les voy a enviar las direcciones de estos videos para que los puedan ver. Gracias. Ya, está Hasta bien. luego. no se preocupe. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.